El contexto de este devocional es Éxodo 7, 14 al 25. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra». Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara y en presencia del faraón y de sus siervos golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Asimismo murieron los peces que había en el río, y el río mismo se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Pero como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció, y tal y como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Al contrario, el faraón se volvió a su casa y tampoco a esto le dio atención. Mientras tanto, para poder beber, en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días, después de que el Señor hirió el río. Éxodo 7, 19 al 25. Dios envió a Moisés y a Aarón a presentarse nuevamente ante el faraón, esta vez a la ribera del Nilo, probablemente en el momento en que salía para bañarse en el río. Como el rey no había querido dejar ir a los israelitas de allí, Dios le demostraría con una nueva señal que Él es el Señor. Una vez delante del rey, Aarón extendió su vara y entonces toda el agua del Nilo y toda el agua potable de Egipto se transformó en sangre y se volvió imbebible. Esto también provocó que los peces que había en él murieran. El río convertido en sangre es la primera de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Algunos dicen que cada plaga tiene una explicación natural. En este caso, algunos señalan que cuando el Nilo alcanza una etapa de inundación extremadamente alta, recolecta tierra roja finamente pulverizada, y esta tierra roja transporta organismos que colorean el agua y matan a los peces. Sin embargo, si esta hubiese sido la causa, este evento no habría impresionado a nadie. El Nilo era adorado como un dios, y esta plaga fue dirigida específicamente en su contra y también en contra de las numerosas deidades relacionadas con el río. Los egipcios decían que su dios Num era guardián del Nilo. Sin embargo, esta plaga demostró que era incapaz de proteger su territorio. Los egipcios pensaban que el dios Api, la deidad representada con forma de hombre gordo con pechos de mujer, era el espíritu del Nilo, quien proveía de nutrición y alimento a Egipto. No obstante, este dios fue totalmente abatido por esta plaga. Los egipcios también creían que el gran dios Osiris tenía al Nilo como su torrente sanguíneo. Con esta plaga, el río realmente sangró. Egipto era una gran nación. Sin embargo, sin el agua del Nilo, esa nación no podía existir. La mayor parte de la población se encontraba en las márgenes del Nilo. Este río, de más de 6.500 kilómetros, era realmente un río de vida para los egipcios. Al proporcionar agua para beber, para la agricultura, para el aseo y para la pesca, el Nilo hacía posible la vida en una tierra que estaba prácticamente desierta. La sociedad egipcia era un cinturón de civilización alineado en las márgenes de esta fuente de vida, ya que la gente raramente se adentraba en el desierto que la rodeaba. El río Nilo era como la sangre de Egipto, pero para continuar siendo la fuente de vida, debía ser agua, no sangre. Después de la plaga, aquello que había sido una bendición para el país pasó a ser una maldición, y al corromperse, el Nilo se convirtió en muerte para los egipcios. Indudablemente, este era el juicio de Dios. No obstante, tal vez, escarbando fosas, los hechiceros egipcios encontraron agua dulce y replicaron la plaga que el Señor trajo sobre el Nilo. De ese modo, los magos también pudieron convertir agua dulce en sangre. Ahora bien, si estos hechiceros en realidad querían hacer un milagro, deberían haber transformado la sangre en agua limpia otra vez. Sin embargo, todo lo que hicieron fue contaminar agua pura. Ellos no pudieron revertir el daño porque, al parecer, Satanás no es capaz de realizar un milagro constructivo y purificador. Satanás puede traer destrucción y maldición, no bendición y gracia. Recuerda,
El alivio del sufrimiento humano no es parte del programa del diablo o sus agentes. Eso solo viene de la mano del Señor. El hecho de que los magos fueran capaces de reproducir la plaga animó al faraón a resistir las demandas de Moisés de dejar ir al pueblo. Esto también lo llevó a desconfiar que aquello había sido provocado por la acción del Señor. De ese modo, el rey tomó esta otra oportunidad para volver a rechazar y deshonrar a Dios. El agua convertida en sangre fue la primera de las 10 plagas. Sin lugar a dudas, se trató de una plaga espantosa. Nada es más común que el agua. En su sabiduría e inmensa bondad, Dios ha ordenado que este elemento que es tan necesario y útil para el bienestar de la vida humana sea barato y esté disponible casi en todo lugar. Sin embargo, ahora los egipcios tenían que beber sangre o morir de sed. Unos años antes, los egipcios habían manchado el río con la sangre de los niños hebreos. Ahora, Dios había convertido su río en sangre, y para ellos, esta fue la advertencia que anticipó la destrucción de todo el país. El faraón se negó a reconocer al Señor y a obedecerle, y por ello Dios trajo esta primera plaga, la cual corrompió e inutilizó el recurso natural más valioso de Egipto. Piénsalo, el amor de Dios hacia los suyos transforma todas sus misericordias comunes en bendiciones espirituales. No obstante, su ira contra aquellos que le rechazan convierte en maldición y miseria las ventajas más preciadas. Recuerda, siempre es el pecado y la rebeldía lo que convierte aguas en sangre.